es una de las principales anemias que hay, en la anemia ferropénica. Pero pues hay otras anemias que no tienen nada que ver con el hierro. Eh, el hierro que nosotros utilizamos para formar hemoglobina proviene básicamente del reciclaje de los glóbulos rojos viejos. O sea, ¿cuál es el principal órgano del sistema retículo endotelial? El vaso. El vaso, ¿cierto? Listo. El vaso es el principal órgano del sistema retículo endotelial y es el principal depurador de glóbulos rojos viejos. El vaso, ya vi. El vaso tiene una cosa que se llama cordones de Billroth. El vaso tiene unas estructuras que se llaman cordones de Billroth que funcionan como unos coladores. Esos cordones de Billroth, a través de esos cordones de Billroth pasan los glóbulos rojos. Y el glóbulo rojo que tiene algún defecto, el glóbulo rojo con algún componente, por ejemplo, que tenga anticuerpos pegados con la anemia hemolítica autoinmune, el glóbulo rojo que esté viejo, que ya esté defectuoso, o que tenga una alteración como en la anemia de células falciformes, cuando pasa a través de los cordones de Billroth, pues se rompe. Y el hierro que contiene ese glóbulo rojo, ese hierro, se recicla, se produce un reciclaje y se utiliza para formar nuevamente hemoglobina. Entonces, la hemoglobina que se forma nueva, gran parte de esa hemoglobina proviene del reciclaje del hierro de esa hemoglobina que se destruyó en el glóbulo rojo. Entonces, lo que se calcula es que aproximadamente el 90% de la hemoglobina nueva es a base de glóbulos rojos o pues de reciclaje de hierro. Y solamente la dieta aporta el 10%. Está tornando durísimo. Bueno, profe, qué pena interrumpirlo. Es que yo no sé si solo soy yo, pero se escucha como lejos el audio. Tal vez, espérate un momentico a ver si acomodo algo aquí. Dame un momentico. ¿Cómo la escuchas ahora? Ay, sí, profe. Muchas ¿Listo? gracias. Sí, muchas Bueno, gracias. bueno. Entonces, retomando, el reciclaje aporta el 90% del hierro para la formación de nueva hemoglobina y solamente el 10% proviene de la dieta. O sea que la dieta no es un factor predominante en la ferropenia. Lo importante aquí para la ferropenia es la pérdida continua de sangre, o sea, el sangrado crónico es la principal causa de ferropenia. El sangrado crónico es la principal causa de ferropenia. En los niños, ese porcentaje no es el mismo. El reciclaje en los niños es del 70% y la dieta aporta el 30%. Por eso el componente nutricional en el niño es muchísimo más
más importante que en un adulto. ¿Listo? El hierro entra pues el hierro que entra por dieta y el hierro que se elimina. Nosotros tenemos que tener un mecanismo que permite que haya absorción y que haya reutilización del hierro. Eh, Ese mecanismo es mediado por una hormona que se llama hepcidina. La hepcidina es una hormona producida por el hígado y esta hepcidina se libera cuando hay bajas concentraciones, perdón, eh, la hepcidina regula la liberación de hierro del vaso del sistema retículo endotelial y regula la absorción del hierro a nivel de los enterocitos. ¿Listo? A nivel de los enterocitos. Entonces, eh, es a medida que se produce, hay más hierro, se libera más hepcidina para impedir que se reabsorba. O sea, la hepcidina mantiene los niveles de hierro bajo. A ver, tal vez aclarando lo que más así. Si el paciente, por ejemplo, tiene bajos niveles circulantes de hierro, el hierro está bajo, entonces lo que hace es liberar menos hepcidina. Y al revés, si hay mucho hierro, si hay un exceso de hierro, libera hepcidina. ¿Para qué? Para que la hepcidina bloquee la liberación de hierro del sistema retículo endotelial. Entonces, en el sistema retículo endotelial, con razón esta cosa, sistema retículo endotelial y a nivel de enterocitos. ¿Listo? Entonces es directamente proporcional. A mayor hierro, mayor hepcidina. A menor hierro, menor hepcidina. El hierro se elimina del cuerpo a través de la descamación de los tejidos. ¿Por dónde descamamos tejidos? ¿Por dónde descamamos tejidos nosotros? Menstruación. Uno es la menstruación, ¿cierto? ¿Y el otro? La descamación de epitelios. El epitelio del tracto digestivo, los epitelios de la misma piel que contienen hierro ayudan a eliminar hierro. El hierro no se elimina por vía urinaria, no. Una eliminación de hierro por vía urinaria, una hemosideruria es patológica. Entonces no debe haber hierro en la orina. Listo. Podemos clasificar las anemias en dos grupos grandes. Podemos decir que las anemias son no proliferativas o que son proliferativas. Las anemias no proliferativas, pues obviamente la médula ósea no tiene capacidad de producir glóbulos rojos. Hay varios mecanismos que producen, que afectan la médula ósea e impiden la producción de los glóbulos rojos. Y en las anemias proliferativas, por el contrario, la anemia proliferativa de la médula ósea está bien, produzca glóbulos rojos, pero la vida media del glóbulo rojo está disminuida. Hay destrucción periférica de los glóbulos rojos. O sea, básicamente las anemias proliferativas son las anemias hemolíticas. Listo.
Nosotros hay un marcador que se llama índice reticulocitario. Doctor, qué pena. Las proliferativas, la médula está bien la producción, pero el glóbulo rojo no tiene vida media larga. Exactamente. Los ¿Y eso glóbulos serían rojos, anemias hemolíticas? ¿cómo? ¿Y serían Esas son las anemias? hemolíticas. Esas son las Listo. anemias hemolíticas. ¿Listo? Bueno. Entonces, utilizamos una cosa, hay un marcador, un cálculo que nos dice cuándo una anemia es proliferativa y cuándo no es proliferativa, que es el índice reticulocitario. Entonces decimos que una anemia no es proliferativa cuando produce pocos reticulocitos, o sea, tiene un índice reticulocitario menor de 2. Y decimos que es proliferativa cuando el índice reticulocitario es mayor de 3. ¿Listo? Entonces, podemos utilizar esto. Aquí, en las anemias hemolíticas, como la médula ósea está bien, comienza a sacar glóbulos rojos y comienza a sacar glóbulos rojos inmaduros, comienza a sacar reticulocitos. Y eso lo podemos determinar, lo podemos ver aquí con esta calculadora que se llama índice reticulocitario. Algunos laboratorios dan el índice reticulocitario de una sola vez. En otros nos toca que pues, buscar la calculadora muchachos, ¿tienen calculadora ustedes médicas en su celular? Sí, doctor. Listo. Entonces ahí meten los datos, ahí le pide el porcentaje de reticulocitos, cuánto tiene hematocrito, bueno, se le pide unos datos ahí. Y con esa calculadora uno le dice tanto de índice reticulocitario, ustedes saben si se están enfrentando a una anemia no proliferativa o proliferativa. Entonces, empecemos con las anemias no proliferativas. Las anemias no proliferativas, vamos a empezar primero con la ferropenia. Entonces, hablemos de las no proliferativas y empecemos con la ferropenia. La ferropenia, como el nombre lo dice, es una anemia donde hay un déficit de hierro. El hierro está disminuido. Hay dos tipos de anemia ferropénica. Una que se llama ferropenia absoluta y la otra se llama funcional. Absoluta y funcional. Empecemos con la absoluta. La ferropenia absoluta básicamente es la ferropenia donde se produce una pérdida crónica de sangre. Aquí el paciente tiene una pérdida por tracto digestivo, pongámosle. Entonces, por tracto gastrointestinal. Entonces, ¿qué tiene? Tiene úlceras, tiene enfermedad ácido péptica, tiene un cáncer de estómago, o de colon, un cáncer de tracto digestivo. Denme otro ejemplo ahí, de pérdida crónica de sangre. Una chua. Una hemorragia uterina normal. ¿Qué otro? Otro ejemplo. Sea de próstata. Listo. Entonces, podemos tener básicamente pérdidas a través del tracto gastrointestinal, a través del tracto genitourinario o a través de piel. Entonces, tracto gastrointestinal, pues, úlceras, cualquier neoplasia, tengan en cuenta una pérdida que no sé por qué la pregunto y no la tienen en cuenta, y es los parásitos, parasitismo intestinal. El parasitismo intestinal provoca ferropenia. Las amebas, las uncinarias, los helmintos, bueno, cualquiera de esos parásitos chupan sangre o producen úlceras. Por ejemplo, una colitis amebiana puede producir unas lesiones ulcerosas en el colon, y esas lesiones ulcerosas obviamente botan sangre en forma crónica. Entonces,
tengan, bueno, ese por ese lado, genitourinario, pues ya me dijeron hemorragia uterina normal, cáncer de próstata, cáncer de vejiga, en piel las úlceras crónicas, los pacientes que están postrados con una úlcera sacra, esos pacientes, a pesar de que no unten de sangre las compresas, bueno, lo que tengan ahí, esos pacientes tienen pérdidas crónicas de sangre microscópicas. Entonces, siempre que tengan un paciente con una ferropenia, pues busquen el foco por el que está botando sangre. La otra, la ferropenia funcional, se debe a un exceso de hepcidina. ¿Listo? Hay un exceso de hepcidina. Dijimos que la hepcidina bloquea la liberación del hierro del sistema retículo endotelial y la absorción a nivel de los enterocitos. Entonces, la ferropenia funcional básicamente se debe a procesos inflamatorios generalmente crónicos, o sea, hay inflamación crónica. La hepcidina se comporta como un reactante inflamatorio, así como la PCR, así como la velocidad de sedimentación globular. La hepcidina, cuando hay inflamación, el hígado la libera. Y lo que hace es eso, impedir que se reutilice lo que se está destruyendo en el sistema retículo endotelial. Entonces, la inflamación crónica, ¿de qué tipo puede ser? Tipos de inflamación crónica. ¿Cuáles? Causas de inflamación crónica. ¿Cuál? Lupus. Lupus, ¿cierto? Entonces, autoinmune. Una infección crónica. Infecciosa. ¿Cuál otra? VIH. Cáncer. Ahí está. Autoinmune, cualquier enfermedad autoinmune, lupus, artritis reumatoidea, escleroderma, bueno, cualquier proceso autoinmune. Infección, ahí está VIH, tuberculosis, osteomielitis, cáncer. Cualquier tipo de cáncer puede botar sangre directamente, pero hay cánceres que no botan sangre. Hay cánceres que no están, por ejemplo, un sarcoma, un osteosarcoma, alguna cosa así, pues no botan sangre. Entonces, este inicialmente tiene unas características que ahorita vamos a hablar. La ferropenia se caracteriza por tener un cuadro hemático, pues obviamente tiene una hemoglobina baja. El tamaño de los eritrocitos es bajo porque la cantidad de hemoglobina que contienen pues es baja. El tamaño de los eritrocitos se mide con una cosa que llama el volumen corpuscular medio. Habitualmente ese volumen corpuscular medio está por debajo de 80 femtolitros. Entonces, esto es una anemia microcítica. La cantidad de hemoglobina que contiene el glóbulo rojo la medimos a través de una cosa que llama el HCM, se llama hemoglobina corpuscular media. Esa hemoglobina corpuscular media, pues como tiene poca cantidad de hemoglobina, se va a ver disminuida y va a tener menos de 27 picogramos. Menor de 27 picogramos. Y acuérdense que el hierro es de color rojo. Esto es lo que nos va a dar la característica es de hipocromía. Entonces, microcítica, hipocrómica. Y la otra característica que tiene es el tamaño de los glóbulos rojos, la relación de tamaño entre los glóbulos rojos. Hay glóbulos rojos que van a tener una mayor cantidad de hemoglobina, unos van a tener menos, otros van a tener muchísimo menos, y eso hace que el tamaño de los glóbulos rojos sea diferente. Eso se mide a través de una cosa que se llama
en inglés RDW y en español se llama ancho de distribución. Ancho de distribución que es mayor de 16. Y eso, por ser de diferentes tamaños, decimos que es heterogénea. Entonces, aquí tenemos una anemia microcítica, hipocrómica y heterogénea. ¿Ya? Habitualmente, los pacientes con ferropenia funcional, que pues no están con, tienen algunos depósitos de hierro, inicialmente los volúmenes son normales, pero con el paso del tiempo adquieren esta característica, porque puede que tengan hierro dentro del vaso, pero no lo tienen dentro de la médula ósea, y van adquiriendo las características de la ferropenia absoluta. Listo, el cuadro clínico de todas las anemias, todas, pues con algunas diferencias, todas tienen adinamia, astenia, el paciente tiene palidez, las mucosas son pálidas. La anemia puede ser tan severa que puede ser una cosa que llama un cor anémico. ¿Qué es un cor anémico, muchachos? ¿Qué es un cor anémico? ¿No hay cocas? No, pues no es aquella anemia que se asocia con insuficiencia cardíaca. Hace manifestaciones de falla cardíaca. Este paciente está tan anémico que comienza a hacer manifestación de ICC, hace disnea de esfuerzos, ortopnea, disnea paroxística, y son con hemoglobinas muy bajas. Entonces, astenia, palidez, cor anémico, hay caída del cabello. El cabello es de mala implantación, se adelgaza el cabello, las uñas son blandas, quebradizas. Hay una presentación de las uñas que se llama coiloniquia. ¿Qué es eso? ¿Qué es una coiloniquia? La coiloniquia son unas uñas en forma de cuchara, son cóncavas, y es una manifestación de ferropenia. Bueno, hay pues diferentes manifestaciones, y ustedes cuando tengan pues un paciente pues con un cuadro clínico así, con una hemoglobina baja, entonces le piden un perfil ferrocinético. En el perfil ferrocinético solicitan una ferritina, solicitan una saturación de transferrina, un hierro sérico total, y piden también una capacidad de fijación del hierro, que va a aparecer con esta sigla, en inglés Total Iron Binding Capacity. Capacidad de fijación del hierro total. Entonces, ¿qué es la ferritina? ¿Qué es la ferritina? Es un índice de almacenamiento del hierro. Es un índice de almacenamiento del hierro. Sí, es una proteína que nos indica cómo están los depósitos de hierro. ¿Qué es la transferrina? ¿Qué es la transferrina? La encargada de transportar el hierro. Ajá. Listo. Entonces, esta transferrina al menos debe tener un porcentaje mayor del 20% de saturación. Debe estar saturado en más del 20%. El hierro sérico total, pues podemos medir el hierro en sangre libre, y la capacidad de fijación del hierro
como tiene poco transporte de hierro, la capacidad de fijación está elevada. El valor numérico no me acuerdo. Entonces ustedes pierden el perfil ferrocinético y con esto determinan que el paciente, bueno, tiene bajos depósitos de hierro. Lo que les queda por averiguar es determinar por dónde está botando sangre. Tienen que buscar esto, si tiene una pérdida crónica de sangre, o si no encuentran una pérdida crónica de sangre, piensen si el paciente tiene un problema de tipo de ferropenia funcional, si tiene una inflamación crónica. Entonces, tienen que buscar la causa. Doctor, No. ¿y el índice reticular en los pacientes con ferropenia van a estar disminuidos? Las que, perdón, repetime, que es que no te entendí. O sea, en un paciente que tenga una ferropenia, ¿el índice reticular va a estar disminuido? El índice reticulocitario, ¿eso fue lo que me estás diciendo? Sí. Esas pacientes, en todas las que estamos hablando ahorita, estamos hablando de anemias no proliferativas. Todas las anemias no proliferativas, todas las no proliferativas tienen índice reticulocitario por debajo de 2. Por debajo de 2. Entonces, todas estas que estamos viendo aquí y que vamos a ver hoy, todas tienen índice reticulocitario menor de 2, porque la médula ósea no tiene, en este caso no tiene sustrato para producir hemoglobina. No tiene con qué producir hemoglobina. No tiene cómo producir reticulocitos. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, tienen que buscar la causa. Entonces, si sospechan que es un sangrado digestivo, una enfermedad acidopláctica, piden endoscopias. Si sospechan que el paciente tiene un compromiso de tracto genitourinario, pues investiguen la próstata, miren cómo está el antígeno prostático, hagan un tacto rectal, verifiquen cómo está la menstruación, verifiquen si hay que tomar una ecopélvica transvaginal. Bueno, entonces tienen que buscar la causa, tienen que hacer un examen físico, buscar si hay úlceras crónicas, tienen que buscar la causa y tratar la causa. En los pacientes con ICC, hablan de pacientes con ICC de FEBI reducida. ¿La ICC de FEBI reducida de cuánto es? Menor de 40. Menor de 40. Pero aquí incluyen también los de, perdón, también incluyen los pacientes de ICC de FEBI ligeramente reducida. Entonces, en este caso, los menores de 50 de una fracción de eyección de ventrículo izquierdo menor de 50%, tanto los de reducida como los de ligeramente reducida, hay que pedir ferritina y hay que pedir un porcentaje de saturación de transferrina. ¿Listo? Si estos valores están afectados, estos pacientes deben pasárseles hierro parenteral. El hierro parenteral que indican las guías es un hierro que se llama hierro carboximaltosa. El hierro carboximaltosa no mejora la sobrevida del paciente. O sea, lo que está comprobado es que no aumenta años de vida ni nada, pero lo que sí da es calidad de vida. O sea, disminución del número de hospitalizaciones, mejoría de la clase funcional del paciente. ¿Listo? Entonces, a este paciente hay que colocar el hierro carboximaltosa. Tiene un pequeño inconveniente el hierro carboximaltosa.
El precio, una ampolla está como en el orden de 750.000 pesos. O sea que, pues, ese es el pequeño inconveniente por ese lado. Entonces, todo paciente con una ICC de FEBI reducida o ligeramente reducida, siempre investigar estos dos parámetros, así sea que el paciente no tenga la hemoglobina comprometida. Si hay un compromiso en estos dos componentes, hay que pensar en hacer reposición de hierro. Cuando ya tenemos identificado la causa de por qué el paciente está con anemia, cuando ya sabemos que es una úlcera, bueno, y hemos iniciado el manejo, debemos hacer reposición de hierro, debemos mandar sulfato ferroso. Las tabletas vienen de 300 miligramos y se les mandan 2 a 3 veces al día. Una tableta 2 a 3 veces al día. Tengan precaución, no combinar lácteos, no debe tomar leche, o sea, que no se le vaya a bajar el hierro con un vaso de leche porque la leche bloquea la absorción. E idealmente debe ser con estómago vacío. Se le puede adicionar vitamina C. La vitamina C aumenta la absorción del hierro, o sea, acidificando aún más el estómago, favorece la absorción del hierro a nivel del duodeno. Entonces podemos combinarle una tabletita de 500 miligramos o una tableta con 2 veces al día. Pues le podría dar una tableta en la mañana de sulfato ferroso y una tableta en la tarde o noche de sulfato ferroso con vitamina C, ambos. Y como les digo, eso permite que aumente la absorción del hierro. El otro inconveniente, tiene un inconveniente con el hierro, es el estreñimiento. Entonces, aumentar la ingesta pues de fibra vegetal pues para impedir que eso sea un problema y el paciente suspenda el medicamento. Listo, eso es en cuanto a ferropenia. Ahorita vamos a hablar del déficit de ácido fólico. Todavía estamos en anemias no proliferativas y vitamina B12. ¿Listo? Vamos a empezar con estos dos. Estas dos vitaminas, sobre todo el ácido fólico actúa en la síntesis de DNA. O sea, es necesario para la formación de ácidos nucleicos. La vitamina B12 permite la reutilización y el mantenimiento de los niveles del ácido fólico. La vitamina, si no hay vitamina B12, pues los depósitos de ácido fólico caen o no se reutilizan de forma adecuada el ácido fólico. Entonces la B12 no actúa directamente en la síntesis, pero pues al actuar a nivel del ácido fólico, pues tiene su impacto sobre esto. Adicionalmente, la vitamina B12 actúa en la síntesis de mielina de las neuronas del sistema nervioso, tanto central como periférico. El ácido fólico proviene de vegetales. La vitamina B12, ¿de dónde viene? ¿De carnes rojas? De carnes rojas. Básicamente es de rumiantes. Viene de rumiantes. Los rumiantes tienen bacterias en su
en su intestino, que viven, pues están en simbiosis pues, con nuestros rumiantes y esas bacterias producen vitamina B12. Y esa vitamina B12 después es consumida por las personas. Bueno, la vitamina B12, el déficit de vitamina B12, el déficit, aquí cojamos este primero, el déficit de ácido fólico básicamente es por compromiso dietético, o sea, bajo consumo de vegetales o altos requerimientos de ácido fólico. Entonces, aquí es importante la dieta. Aquí, la B12 es un problema de tipo absortivo. No está absorbiendo la vitamina B12. Entonces, la dieta no es importante. Bueno, puede ser importante, pero ahorita explico en qué momento lo puede ser. Pero lo más común, la parte más que tiene que ver con déficit de vitamina B12 es esto, un problema de tipo absortivo. El ácido fólico, como le digo, proviene de la dieta, entonces tiene que ver con desnutrición, tiene que ver con alcoholismo. Los pacientes alcohólicos, pues su consumo de frutas y verduras es muy bajo. En embarazo aumentan los requerimientos de ácido fólico y si no se aumentan los aportes, pues se produce anemia, una anemia megaloblástica. Y también problemas en el niño, ¿no? Se producen problemas en el cierre del tubo neural, se produce una cosa que se llama espina bífida. El otro son medicamentos. Hay medicamentos que bloquean la enzima que activa el ácido fólico. El ácido fólico necesita una enzima para volverse ácido folínico. Y esa es la forma activa del ácido fólico. Esa enzima se llama dihidrofolato reductasa. Esta enzima es bloqueada por varios medicamentos. El más frecuente se llama metotrexate. ¿Y qué más utilizamos? Hay otro medicamento que usamos también bastante, que es el trimetoprim. ¿Qué es este medicamento? ¿Qué es este medicamento? ¿Qué es el trimetoprim? Un antibiótico. Es un antibiótico. ¿Y este qué es? ¿Un corticoide? No. ¿Qué es esto? Antirreumático. Es un antirreumático, exactamente. Este es un medicamento que bloquea respuesta inmune. Es un inmunomodulador. Listo, lo utilizamos sobre todo, hay muchas cosas, pero el fuerte del metotrexate es la artritis reumatoidea. Entonces, todos estos pacientes, me falta uno, los pacientes que tienen anemia hemolítica. Los pacientes que tienen anemia hemolítica, como tienen alta producción de glóbulos rojos, y están produzca glóbulos rojos, como no tienen problemas en su médula ósea, y están produzca, esa sobreproducción de glóbulos rojos acaba con los depósitos de ácido fólico. Y todo paciente con anemia hemolítica debe tener suplencia de ácido fólico, pues para impedir que se le asocie otro tipo de anemia. Entonces, se llaman en cuenta el déficit de ácido fólico en estos grupos de pacientes. El déficit de vitamina B12. El déficit de vitamina B12 les dije que era un problema de tipo de absorción. ¿Qué quiere decir? Que el paciente pues no absorbe la vitamina B12 y la vitamina B12 se elimina
por el tracto digestivo. La principal causa de déficit de vitamina B12 se llama anemia perniciosa. La anemia perniciosa es una enfermedad autoinmune donde se producen anticuerpos dirigidos contra las células parietales. ¿Dónde están? En el estómago. Las células parietales están en el estómago y las células parietales producen una cosa que se llama factor intrínseco. Ese factor intrínseco es absolutamente necesario para que la vitamina B12 se absorba. Entonces, las células parietales producen factor intrínseco y ese factor intrínseco se une a la vitamina B12 y cuando ese complejo vitamina B12, factor intrínseco, llega al íleon, ahí se puede absorber. Si llega sin el factor intrínseco, la vitamina B12 sigue derecho y el paciente le da pues anemia perniciosa. La anemia perniciosa, por ser una enfermedad autoinmune, muy frecuentemente va acompañada de otras enfermedades autoinmunes. La más común es el Hashimoto, o sea, hipotiroidismo. Siempre hay que buscar hipotiroidismo en un paciente con anemia perniciosa. Otra causa de anemia perniciosa, pues la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica, le sacan un pedazo de estómago y ¡pum!, se llevan sus células parietales por el derecho. Otra causa de anemia perniciosa podría ser una enfermedad de Crohn del estómago o del ileum. ¿Qué es una enfermedad de Crohn? ¿Qué es una enfermedad de Crohn? ¿Qué es una enfermedad de Crohn? Es la presencia de úlceras en cualquier sitio del tubo digestivo. Pues, a ver, es una enfermedad muy probablemente autoinmune, donde se producen lesiones granulomatosas en cualquier parte del tracto digestivo, desde la boca hasta el ano. Entonces, un componente de una enfermedad de Crohn con compromiso granulomatoso que se lleve las células parietales o que comprometa el íleon, donde se absorbe la vitamina B12, eso obviamente nos puede producir un déficit de la misma. Bueno, hay cualquier problema pues de tipo que nos bloquee la absorción a nivel estomacal, a nivel del íleon o como esta que le estoy mencionando aquí, nos va a producir pues una anemia de tipo megaloblástico. La característica típica de estos pacientes es que tienen una hemoglobina baja con un volumen corpuscular medio alto, mayor de 100 femtolitros. Las dos, ¿no? Las dos, tanto el ácido fólico como la B12, las dos producen un cuadro muy similar y la B12 produce adicionalmente otra cosa. Pero entonces el cuadro anémico es el mismo. Hemoglobina baja, volumen corpuscular medio alto, por eso también la conocen con el nombre de anemia megaloblástica. La otra característica es que estos pacientes, cuando están produciendo glóbulos rojos en la médula ósea, los glóbulos rojos son defectuosos. Acuérdense que los glóbulos rojos no tienen DNA. ¿Cuándo tienen DNA? En su periodo de formación. Cuando se están formando en la médula ósea, los glóbulos rojos tienen DNA. Pero cuando ya el glóbulo rojo madura,
y es un glóbulo rojo que va a salir a la circulación, su núcleo y el DNA desaparecen. Y eso le permite una mayor capacidad de contener hemoglobina y pues hacer las funciones que tiene que hacer el glóbulo rojo. Entonces, durante su periodo de formación, los glóbulos rojos pues tienen material genético, tienen DNA, pero como no tienen B12 o no tienen ácido fólico, ese glóbulo rojo es defectuoso y se produce una hemólisis intramedular. Esta hemólisis intramedular tiene dos manifestaciones típicas. Una es la elevación de la LDH y el otro es la aparición de bilirrubina indirecta alta. Entonces, esta hemólisis intramedular tiene un nombre, se llama eritropoyesis ineficaz. Bueno, la manifestación clínica es esta, la LDH y la bilirrubina indirecta elevada. Doctor, una pregunta. Hágala. O sea que en la eritropoyesis ineficaz, los glóbulos rojos defectuosos se rompen dentro de la médula ósea. Sí, Ah, ok, gracias. listo. Como yo les dije que la B12 y el ácido fólico son necesarios para la formación de DNA. Los tejidos que más se ven afectados por el déficit de estas dos vitaminas, los tejidos que más se ven afectados son los tejidos que tienen un recambio celular continuo. ¿Listo? ¿Qué tejidos tienen recambio celular continuo? Pues la sangre y los epitelios. Claro, ahí es donde se ven los efectos de déficit de estas dos enzimas. En la sangre, pues ya dijimos, anemia, hemoglobina baja, con volumen corpuscular medio alto, la hemólisis, lo que está aquí, y en los epitelios lo vemos básicamente en el tracto digestivo. En el tracto digestivo vamos a ver una lengua lisa. Ustedes le dicen al paciente que saque la lengua y no tiene papilas, se ve lisa, lisa, lisa. Entonces se ve una lengua lisa y el otro componente es a nivel del borde en cepillo del intestino. ¿Qué es el borde en cepillo intestinal? ¿Eso para qué? ¿Cuál es la utilidad de eso? ¿Eso para qué es? Para la absorción de nutrientes. Sí, el borde en cepillo, pero qué, ¿cómo así para la absorción ¿cómo así? No es cierto lo que estás diciendo, pero aumentar un poquito. ¿Cuál es la ventaja de tener un borde en cepillo? Eso que estás diciendo es cierto, pero aumentarme un poquito más la explicación. ¿Nadie? El borde en cepillo permite que haya más superficie de absorción. ¿Listo? No es lo mismo usar una toalla que tiene como un borde en cepillo que usar una sábana para secarse. ¿Listo? Entonces la toalla tiene mucha más superficie para absorber que una sábana, a pesar de que sean del mismo tamaño. Entonces, cuando hay un déficit de ácido fólico o B12, ese borde en cepillo se pierde. Y eso se asocia con malabsorción. ¿Listo? Entonces el paciente hace manifestaciones de diarrea muy frecuentemente. Porque no, pues el borde del cepillo, la superficie
el área de absorción ha disminuido considerablemente. Entonces, van a ver esas dos manifestaciones, el compromiso en la sangre, van a ver el compromiso en la sangre y van a ver el compromiso en el epitelio, sobre todo del tracto digestivo. Que, pues, obviamente ustedes piden el hemograma, van a buscar esto, ven los niveles de LDH, de bilirrubinas totales y diferenciales para saber cómo está la indirecta. Van a buscar esto en el paciente. En un paciente que tiene déficit de B12, siempre tienen que ver cómo está la TSH y el T4. Siempre deben investigar la TSH y el T4 libre. Siempre, siempre. Van a pedir unos niveles de ácido fólico eritrocitario y unos niveles de vitamina B12. Y con eso se van a dar cuenta cuál de los dos vitaminas es la que está faltando. Adicionalmente dijimos que la vitamina B12 tiene un efecto es necesario para la producción de mielina, tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Entonces, el sistema nervioso central puede producir compromiso central, tanto así que los pacientes con algún componente de tipo psiquiátrico deben tener niveles de vitamina B12. Hay que descartar que no sea un déficit de vitamina B12. La vitamina B12 puede producir una mielopatía que se caracteriza por un síndrome de neurona motora superior. ¿Cómo es el síndrome de neurona motora superior? Hay debilidad muscular, clonus, hiperreflexia, hipertonía y Babinski positivo, si no estoy mal. Totalmente, muy bien. Entonces hay hiperreflexia, que puede llegar a ser un clonus, que es la hiperreflexia pues ya mayor, su máxima expresión. Está espástico y con disminución de la fuerza. Hay disminución de fuerza muscular. Hay Babinski y pues básicamente es eso. Entonces, esto se debe a que la neurona motora que está en la médula espinal está comprometida por desmielinización de la médula espinal. Pero les dije que también se puede producir un compromiso del sistema nervioso periférico. Entonces, en este caso puede producir una síndrome de neurona motora inferior, que es todo lo contrario. Todo lo contrario. También disminución de la fuerza. En ambos se produce, en eso se parecen. Ambos producen paresia. Pero este es una parálisis, una paresia flácida. Esta acá es hipertónica, espástica. Este de aquí es flácida. Y esta acá tiene hiperreflexia y esta acá tiene hiporreflexia o arreflexia. A veces hay un componente central y periférico. Central y periférico. Y eso tiene un nombre, se llama degeneración combinada subaguda. Degeneración combinada subaguda. Cuando hay un compromiso de una mielopatía, por ejemplo, y de un sistema nervioso periférico. Entonces, todo paciente con algún componente de tipo neurológico, siempre, pues, neurológico que no sea de trauma o infeccioso o en otro, algún componente metabólico, siempre deben de investigar niveles de vitamina B12. Manejo. Ácido fólico.
1 miligramo día por 3 meses. Vitamina B12, 1 miligramo día intramuscular por 7 días. Luego es 1 miligramo intramuscular semanal por 4 semanas. Y por último, 1 miligramo intramuscular mensual de por vida. ¿Listo? ¿Les quedó claro? ¿O necesitan alguna explicación adicional? Sigamos entonces. Las otras causas de anemia no proliferativa tienen que ver con estímulos, falta de estímulo en la producción de glóbulos rojos, o en la producción o en la maduración de los glóbulos rojos. Aquí hay dos patologías que nos pueden producir eso. Uno es la insuficiencia renal crónica y la otra es el hipotiroidismo. Ambas tienen que ver con sobre todo el hipotiroidismo, con estímulo en la formación, y la insuficiencia renal crónica, más estímulo en la maduración de los glóbulos rojos. La IRC se debe principalmente a que el paciente no produce eritropoyetina. La eritropoyetina es la hormona encargada de estimular la maduración del glóbulo rojo. Acuérdense que cuando se produce insuficiencia renal crónica, ¿por qué no hay eritropoyetina? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no hay eritropoyetina en el IRC? Si no estoy mal es porque en la insuficiencia renal, la corteza, que hay glomérulos y pues ahí está como el aparato justaglomerular y pues esa es la que produce la eritropoyetina. Entonces va a haber un déficit de esta. Listo. La insuficiencia, tenés razón, la insuficiencia renal crónica son pérdida de glomérulos. Hay pérdida de nefronas, obviamente. Y entre ellos, pues el glomérulo y el aparato justaglomerular. Entonces, al perderse masa renal, obviamente se va a perder concentración, o va a disminuir la concentración de eritropoyetina. En hipotiroidismo se va a disminuir la producción de hormona tiroidea, que es totalmente necesaria para las funciones metabólicas todas las funciones metabólicas del cuerpo dependen de la presencia de hormona tiroidea. Entonces, ¿qué van a encontrar en el IRC? Pues oliguria, el paciente orina poco, muy frecuentemente tienen icturia, edema palpebral, van a tener van a hacer a veces cuando los productos nitrogenados, la creatinina, el boom, pues la urea aumenta demasiado, van a tener presencia de uremia. Esto van a encontrar los niveles de creatinina y boom altos. Muy probablemente el paciente va a tener el potasio alto, ¿no? El eco renal va a mostrar disminución del tamaño del riñón. La corteza renal está adelgazada y entonces eso produce una cosa que llama pérdida de la diferenciación
cortico medular. Listo. En un paciente con hipotiroidismo, el paciente con hipotiroidismo va a tener, ¿qué es lo que va a tener? Pues adinamia, estreñimiento, va a tener intolerancia al frío, va a presentar, muy frecuentemente puede presentar hiponatremia, disfonía, hiporreflexia. Brahilalia. Listo. ¿Y cómo va a estar la TSH en un Hashimoto? TSH, ¿cómo está? ¿Alta o baja? El hipotiroidismo primario. Alta. Alta. Listo, TSH alta. Y T4 libre, pues obviamente va a estar baja. Listo. En estos dos pacientes, en un cuadro así de este tipo, pues van a pedir pues, creatinina, boom, ya les adelanté. Van a pedir una eco renal. Van a pedir electrolitos. Van a buscar la causa. ¿Cuál es la principal causa de insuficiencia renal crónica? ¿Cuál es la principal causa de insuficiencia renal crónica? Nefropatía. No, la principal causa. Diabetes e hipertensión. Son las dos, ¿cierto? Las dos son las primeras ahí. Diabetes y la hipertensión. Entonces, aquí, pues, hemoglobina glicosilada, glucosa pre y post, y aquí, pues, necesitan un tensiómetro. Aquí van a pedir la TSH, un T4 libre, y con eso hacen diagnóstico de hipotiroidismo. El manejo de estos pacientes es determinar cómo tienen los depósitos de hierro. Entonces van a pedir una ferritina, van a pedir un porcentaje de saturación de transferrina y van a pedir un hierro sérico total. Si el paciente tiene, si el paciente tiene buenos depósitos de hierro, si tiene buenos depósitos de hierro, que estos pacientes, bueno, si tienen buenos depósitos de hierro, lo que se utiliza es eritropoyetina. Acuérdense, con depósitos adecuados. Le colocamos de 50 a 100 unidades por kilo 3 veces por semana. Entonces, habitualmente lo que yo hago es mandarla 50 a 100 unidades por kilo, lunes, miércoles y viernes, y eso se aplica de forma subcutánea. Eritropoyetina. Si el paciente no tiene buenos depósitos de hierro, hay que mandar hierro. Habitualmente lo que hago es mandar hierro parenteral. 100 miligramos endovenosos. Este hierro hay que colocarlo diluido lento. Habitualmente lo colocan en 150 o 200 cc de solución salina. Hay que pasarlo en 1 hora. Eso es, hay algunos inconvenientes para mandar eso. No en todas partes se coloca. Deben ir de pronto a un centro de salud, algún sitio donde
garanticen que lo van a colocar de forma adecuada. Entonces, entre 150 a 200 cc de solución salina para pasar en 1 hora. Y se hace cada 48 horas por 5 dosis en total. Después de haber hecho la reposición de hierro, ahí sí colocamos la eritropoyetina. Entonces necesitamos que haya hierro para que la eritropoyetina funcione. No colocamos eritropoyetina sin depósitos de hierro. Listo. Eso es por este lado. Las otras no proliferativas son las que son infiltrativas. Las patologías infiltrativas, sobre todo hace referencia a los cánceres. Entonces, un cáncer que tenga metástasis tiene que ver con infiltración de la médula ósea. Entonces, cánceres que se metan a la médula ósea. Hay 4 cánceres sólidos que tienen predilección por la médula ósea, que es el cáncer de mama, próstata, el cáncer de pulmón y el cáncer de vejiga. Mama, próstata, pulmón, vejiga. Aparte de eso, también hay otras neoplasias hematológicas que se producen dentro de la misma, que comprenden en la misma médula ósea. Entonces, por ejemplo, está el mieloma múltiple. ¿Qué es el mieloma múltiple, muchachos? ¿Qué es el mieloma múltiple? Un tipo de cáncer que, pues, medular, que tiene ciertas características, que pues hay lesiones osteolíticas, si no estoy mal, que son como lesiones en sacabocados, alteración del BUN, alteración del calcio, si no estoy mal. Está muy bien. Falta un pequeño detalle. Sí, lo que dices es cierto. Es un tumor que afecta a hueso, produce lesiones líticas. O sea, las lesiones en hueso pueden ser líticas o pueden ser blásticas. Por ejemplo, la próstata. La próstata, cuando se mete al hueso, produce lesiones blásticas, o sea, como lesiones proliferativas. Mientras que el mieloma múltiple afecta y produce lesiones líticas, se va como comiendo el hueso. Lo pequeño que te falta es que es un tumor de células plasmáticas. ¿Qué son células plasmáticas? ¿Qué son células plasmáticas? Células plasmáticas. Son los glóbulos blancos, aparte de los formación de anticuerpos. Las células plasmáticas exactamente son linfocitos B diferenciados, o sea, linfocitos B productores de inmunoglobulina. Lo que pasa es que esta es una neoplasia de células plasmáticas monoclonal, o sea, produce solo un clon de inmunoglobulinas. Y lo podemos determinar, lo podemos ver en una cosa que llaman la electroforesis de hemoglobina. Vemos un pico monoclonal que llamamos proteína M, que es producido por la formación de un solo clon de inmunoglobulinas. Entonces se produce IgM específicamente, o bueno, cualquier otro inmunoglobulina que sea la que esté proliferando dependiendo
célula plasmática que esté activada. Entonces, el cáncer puede originarse allí mismo, produce una anemia de características normocíticas, normocrómicas, o sea, es normo. Pues obviamente estos pacientes pues realmente necesitan el manejo de un hemato-oncólogo. Estos pacientes deben ser, pues, colocarles quimioterapia, radio, no sé, el esquema de manejo oncológico que defina el especialista, el oncólogo. Aquí, pues, obviamente, pues, ¿qué hacemos nosotros? Pues, mamografías, pues, para investigar, o ecografías de mama para investigar la mama. En próstata, pues, ¿qué hacemos? PSA, hacemos eco transrectal, tacto rectal, biopsia de próstata. En pulmón, pues, obviamente RX de tórax. Y pedimos TAC de tórax. En vejiga se hace una cistoscopia. Mieloma múltiple, pues pedimos una electroforesis de proteínas. Para buscar otro tipo de cánceres se pide biopsia de médula ósea. Listo. Y ¿qué me queda? De pronto aquí me faltó, podríamos pedir también una gamografía ósea corporal total. Todo esto para investigar, pues, hueso. Pero pues el manejo de estos pacientes pues ya está con el hemato-oncólogo, pues, tratar con quimioterapia como corresponda, radioterapia, y definir la necesidad de transfusiones, colocar hierro endovenoso si lo llega a requerir, si el perfil ferrocinético está bajo. Y pues no más. Muchachos, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cero preguntas? ¿Cero dudas? ¿Les quedó todo claro? Sí, doc. Bueno, listo. Entonces, dejemos ahí para el próximo miércoles. Terminamos de ver anemias proliferativas. Pues por ahora no más. Espero que les haya quedado claro todo. Bueno, doctor, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, doctor. Luego, muchas gracias. Bueno, que esté muy bien. Bendiciones. Igualmente, gracias.